El salto temporal no llega como un simple recurso narrativo, sino como una grieta silenciosa que lo ha reordenado todo sin pedir permiso. 4 meses han pasado, pero el peso de lo ocurrido al final de la temporada anterior sigue respirando bajo la superficie, como brasas que nadie ha conseguido apagar del todo. Cuando la historia retoma su curso, Perfumerías de la Reina ya no es el mismo lugar. No hay celebraciones, ni continuidad serena, ni esa falsa sensación de estabilidad que durante años sostuvo la estructura familiar. Lo que se percibe es un silencio incómodo, una calma tensa que anuncia que algo esencial se ha roto y que las consecuencias, lejos de disiparse con el tiempo, han madurado en la sombra. Damián es quien mejor encarna ese cambio. El patriarca ya no ocupa el despacho que durante décadas simbolizó su poder, ni su voz es la que marca el ritmo de las decisiones. Ha sido apartado, desplazado con una frialdad que no admite réplica. El chantaje de Gabriel no solo le costó sus acciones, sino algo mucho más profundo: la autoridad moral que siempre creyó indiscutible. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotado, Damián observa, escucha, analiza. El tiempo lo ha despojado del cargo, pero no de la lucidez. Y mientras camina por la colonia como un hombre que ya no pertenece del todo a ningún lugar, va entendiendo que la única forma de recuperar lo perdido no será mediante imposiciones, sino a través de una estrategia paciente, casi invisible. Mientras tanto, la empresa se tambalea. Las cifras no acompañan, los pedidos disminuyen y la presión externa se vuelve asfixiante. El ultimátum de Brossard flota sobre cada reunión como una amenaza tangible. Si no hay resultados, Toledo dejará de ser el centro de producción. La posibilidad de perder el trabajo ya no es una hipótesis lejana, sino un miedo cotidiano que se instala entre los obreros. En este contexto de fragilidad emerge una noticia que altera aún más el equilibrio. Joaquín vendió sus acciones. Durante meses, ese movimiento pasó desapercibido, oculto tras la rutina y la distancia. Pero ahora se revela el nombre del comprador, y con él, una nueva incógnita que nadie sabe cómo interpretar. Pablo Salazar llega a Toledo con su familia y con una sonrisa medida, estudiada, que no revela demasiado. No es un salvador ni un villano declarado, es algo mucho más inquietante. Un hombre que observa antes de posicionarse, que escucha antes de hablar y que, sin levantar la voz, introduce una variable impredecible en la lucha de poder que consume a Perfumerías de la Reina. Su llegada despierta suspicacias inmediatas. Nadie sabe con quién se alineará, ni qué intereses reales persigue. Para Gabriel, representa una posible amenaza, para los de la Reina, una oportunidad o una condena. Y para la empresa, un punto de inflexión que puede redefinirlo todo. Mientras las tensiones económicas se agravan, la vida personal de los protagonistas se vuelve aún más opresiva. Begoña vive en una casa que debería representar seguridad, pero que se ha transformado en una jaula emocional. Comparte techo con Gabriel, pero no una vida. La distancia entre ambos no se mide en metros, sino en silencios, en miradas evitadas y en decisiones que ya no se comparten. Gabriel, por su parte, ha iniciado una relación con María. No es un secreto absoluto, pero sí una verdad cuidadosamente maquillada. Ambos mantienen las apariencias, conscientes de que cualquier fisura visible podría desatar consecuencias irreparables. Frente a Julia, fingen una normalidad que no existe, como si el amor pudiera simularse con la misma facilidad que un acuerdo legal. Begoña, embarazada y emocionalmente exhausta, siente que el aire le falta. La convivencia se ha vuelto una sucesión de gestos mecánicos, de conversaciones vacías, de noches en las que el insomnio pesa más que el cansancio. La casa no es un refugio, sino un recordatorio constante de que su libertad vuelve a estar en peligro, aunque esta vez de una forma más sutil. Andrés lo percibe desde fuera. No necesita pruebas ni confesiones, le basta con observar el rostro de Begoña para entender que algo no va bien. Su preocupación crece a medida que se acerca el momento del parto, y con ella, la urgencia de actuar antes de que sea demasiado tarde. Para él, protegerla ya no es solo un acto de amor, sino una responsabilidad moral ineludible. En paralelo, la relación entre Andrés y María se deteriora sin remedio. Las discusiones ya no giran en torno a sentimientos, sino a compromisos incumplidos y decisiones empresariales. Andrés le reprocha su desinterés por la empresa, su falta de implicación en un momento crítico. María, cansada de ser cuestionada, responde con frialdad, convencida de que su futuro ya no pasa por cumplir las expectativas de nadie. En medio de este entramado de conflictos, Marta intenta construir algo que le pertenezca de verdad.
Su relación con Chloe ha dejado de ser una confusión emocional para convertirse en un vínculo real, aunque profundamente condicionado. Ambas saben que no pueden mostrarse tal como son, que cada gesto debe ser medido, cada encuentro calculado. La ilusión convive con el miedo. Marta se permite sentir, pero siempre con la conciencia de que cualquier error podría tener un precio demasiado alto. Chloe, atrapada entre su rol como representante de Brossard y su implicación personal, vive esa relación como un equilibrio frágil que puede romperse en cualquier momento. Y mientras las grandes decisiones se debaten en despachos y salones, en la cantina comienza a gestarse una historia más pequeña, pero no menos significativa. Claudia guarda un secreto que la inquieta: la atracción que siente por el nuevo encargado del local. No se atreve a compartirlo con Carmen, temerosa de alterar una amistad basada en la confianza y la complicidad. Así, el capítulo se despliega como un mosaico de vidas en tensión, de decisiones postergadas y de silencios cargados de significado. Nada estalla todavía, pero todo apunta a que el equilibrio alcanzado tras el salto temporal es solo una ilusión. Y bajo esa calma aparente, el conflicto se prepara para reclamar su lugar. Al cabo de unas horas, la aparente normalidad que se respira en perfumerías de la reina comienza a mostrar sus primeras fisuras. No es un estallido visible, sino una sucesión de pequeños gestos, miradas esquivas y conversaciones interrumpidas que revelan hasta qué punto la empresa se sostiene ahora sobre una base frágil, casi improvisada. Gabriel se mueve con soltura por los despachos, consciente de que durante esos 4 meses ha consolidado una posición que parecía impensable tiempo atrás. Su voz sigue siendo calmada, educada, incluso conciliadora, pero detrás de cada palabra hay un cálculo preciso. Él sabe que el verdadero poder no se ejerce gritando, sino logrando que los demás se acostumbren a obedecer sin cuestionar. Sin embargo, algo ha cambiado. La llegada de Pablo Salazar no le pasa desapercibida, y aunque en público mantiene una actitud cordial, en privado la inquietud empieza a instalarse. Gabriel no teme a los enemigos declarados. Lo que le incomoda es no saber con certeza desde dónde llegará el golpe. Y Salazar, con su discreción y su silencio estratégico, encarna exactamente ese tipo de amenaza. Damián, por su parte, observa esta nueva dinámica con una mezcla de rabia contenida y lucidez amarga. Cada vez que atraviesa los pasillos de la fábrica siente el peso de su ausencia en cada decisión tomada sin él. No obstante, lejos de enfrentarse abiertamente a Gabriel, opta por una estrategia distinta: recuperar información, reconstruir alianzas y, sobre todo, esperar el momento oportuno. En más de una ocasión, Damián se sorprende a sí mismo reconociendo errores del pasado. Entiende que su rigidez, su obsesión por el control y su incapacidad para escuchar han sido el caldo de cultivo perfecto para que alguien como Gabriel se adueñara de todo. Esa toma de conciencia no lo debilita, al contrario, lo vuelve más peligroso, porque ahora sabe exactamente qué no debe repetir. Mientras tanto, la presión de Brossard se intensifica. Las cifras que llegan desde Francia no admiten interpretaciones optimistas. Las ventas no despegan, los costes se disparan y la amenaza de trasladar la producción fuera de Toledo deja de ser una advertencia abstracta para convertirse en un escenario cada vez más probable. El miedo empieza a filtrarse entre los trabajadores, que perciben el riesgo incluso antes de que se haga oficial. Luis, agotado por meses de tensión y decepciones, no puede evitar preguntarse si todo este esfuerzo sigue teniendo sentido. La fábrica, que durante años fue su espacio de creación y orgullo, se ha transformado en un lugar donde cada idea debe pasar por filtros económicos que nada tienen que ver con la calidad o la pasión. Su conversación con Luz, cargada de cansancio y dudas, deja entrever un deseo latente de romper con todo y empezar de nuevo. Ese mismo cansancio se refleja también en Carmen y en otros trabajadores, que sienten cómo las decisiones tomadas en despachos lejanos condicionan su día a día. La incertidumbre no solo afecta al empleo, sino también a la dignidad. Trabajar sin saber si mañana seguirán allí mina la moral incluso de los más resistentes. En el plano personal, la situación de Begoña se vuelve cada vez más asfixiante. La casa que comparte con Gabriel se ha convertido en un escenario cuidadosamente coreografiado, donde cada gesto está pensado para sostener una imagen que ya no se corresponde con la realidad. Ella se siente observada incluso cuando está sola, como si el silencio tuviera oídos. El embarazo avanza, y con él, una mezcla de esperanza y temor que Begoña no logra ordenar. Por momentos, el vínculo con el bebé se convierte en un ancla que la mantiene a flote. En otros, es un recordatorio constante de su vulnerabilidad.
Sabe que cualquier decisión que tome tendrá consecuencias irreversibles, y esa conciencia la paraliza más de lo que quisiera admitir. Gabriel, distante pero atento, controla cada detalle sin necesidad de imponerse. Su relación con María le ofrece una válvula de escape, un espacio donde reafirmar su poder y su deseo de dominio. María, a su vez, se mueve entre la ambición y el desencanto. No ignora que está ocupando un lugar peligroso, pero tampoco está dispuesta a renunciar a lo que considera una oportunidad para redefinirse lejos de Andrés. El enfrentamiento entre Andrés y María alcanza un punto de no retorno. Él ya no disimula su decepción, ni su desconfianza hacia las decisiones que ella toma en la empresa. María, herida en su orgullo, responde con una frialdad que deja claro que su matrimonio es poco más que una estructura vacía sostenida por la costumbre. Andrés, sin embargo, tiene la mente en otro lugar. Su preocupación por Begoña crece a medida que percibe el deterioro emocional en ella. Cada encuentro, cada conversación breve, refuerza la certeza de que su situación es insostenible. Andrés no se engaña. Sabe que intervenir implica enfrentarse directamente a Gabriel, y que ese enfrentamiento tendrá un coste elevado. En paralelo, Marta intenta mantener el equilibrio entre su rol profesional y su vida emocional. Con Chloe ha encontrado una complicidad que le devuelve la ilusión, pero también una fuente constante de tensión. La necesidad de ocultarse, de medir cada palabra y cada gesto, convierte su relación en un acto de resistencia silenciosa contra una sociedad que no está preparada para aceptar lo que sienten. Chloe, consciente de su posición como representante de Brossard, vive esa relación con una ambivalencia constante. Sabe que cualquier error puede ser utilizado en su contra, tanto en lo personal como en lo profesional. Aún así, no está dispuesta a renunciar a Marta, aunque eso signifique caminar siempre sobre una cuerda floja. En la cantina, Claudia observa cómo su propio mundo interior empieza a desordenarse. La atracción que siente por el nuevo encargado no es solo un capricho pasajero, es una sensación que la descoloca, que la obliga a cuestionarse cosas que nunca se había planteado. Guardar ese secreto se vuelve cada vez más difícil, sobre todo cuando la cercanía con Carmen hace que el silencio pese más que la verdad. Así, poco a poco, el capítulo va tejiendo una red de tensiones cruzadas donde nadie parece estar completamente a salvo. El salto temporal ha cambiado las posiciones, pero no ha resuelto los conflictos. Al contrario, los ha hecho más complejos, más profundos, y mucho más peligrosos. Y aunque todavía no hay un estallido visible, la sensación que se impone es clara. Todo lo que se ha contenido durante estos 4 meses está a punto de encontrar una salida, y cuando lo haga, nada volverá a ser igual. Unas horas más tarde, la colonia despierta con una sensación difícil de nombrar. No es alarma, tampoco tranquilidad, es la percepción difusa de que algo se está moviendo bajo los cimientos, de que las certezas que parecían sólidas tras el salto temporal empiezan a resquebrajarse con una lentitud inquietante. Pablo Salazar recorre las instalaciones de la empresa con una atención minuciosa que no pasa desapercibida. No hace preguntas innecesarias ni emite juicios apresurados. Observa a los trabajadores, escucha fragmentos de conversaciones y toma nota mental de cada gesto, de cada silencio incómodo cuando su presencia se hace notar. Su mirada no es la de alguien que viene a imponer, sino la de quien quiere comprender antes de decidir. Damián percibe esa actitud y, por primera vez en meses, siente que no está completamente solo. No hay promesas explícitas ni pactos cerrados, pero sí una intuición compartida. Ambos saben que el poder no siempre se ejerce desde el cargo oficial. En más de una ocasión, Damián se sorprende calibrando sus palabras con más cuidado que nunca, consciente de que cada frase puede inclinar la balanza. Gabriel, mientras tanto, empieza a notar que su control no es tan absoluto como creía. La presencia de Salazar introduce una variable que no puede dominar ni anticipar. Aunque intenta mostrarse seguro, su incomodidad se filtra en pequeños detalles. Una reunión prolongada más de lo habitual, una llamada que se interrumpe bruscamente, una decisión que se posterga sin explicación clara. La tensión se vuelve especialmente palpable cuando se abordan las cifras. Los números son fríos, implacables, y no admiten maquillajes. La amenaza de Brossard ya no es un rumor, sino una cuenta atrás silenciosa. Cada día sin mejoras acerca un poco más la posibilidad de que la producción abandone Toledo, dejando tras de sí un vacío económico y emocional difícil de reparar. Entre los trabajadores, el miedo se transforma en cansancio. Carmen lo percibe en cada turno, en cada conversación a media voz. La incertidumbre no solo afecta al presente,
sino que se cuela en los planes de futuro, en las pequeñas decisiones cotidianas que antes parecían triviales. Nadie sabe si es prudente pensar más allá de la semana siguiente. Luis, cada vez más desencantado, empieza a verbalizar lo que durante meses ha sido solo una idea difusa. La fábrica ya no representa un espacio de crecimiento, sino un lugar donde el talento se ve subordinado a intereses que poco tienen que ver con la creación. Luz escucha en silencio, consciente de que esa frustración no es solo profesional, sino también vital. Por su parte, Digna observa a sus hijos con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabe que Joaquín tomó una decisión importante al vender sus acciones, y aunque comprende las razones, no puede evitar preguntarse si ese movimiento no ha abierto una puerta demasiado grande. La llegada de los Salazar confirma que nada de lo que ocurre en la empresa es ajeno a las vidas de quienes dependen de ella. En el ámbito más íntimo, Begoña atraviesa días especialmente difíciles. El embarazo avanza, y con él, una sensación creciente de vulnerabilidad. La casa se le hace cada vez más pequeña, más opresiva. Cada rincón le recuerda que su margen de maniobra es limitado, que cualquier paso en falso puede volverse en su contra. Gabriel mantiene una distancia calculada. No necesita levantar la voz ni imponer su presencia. Le basta con estar, con hacer sentir que controla la situación incluso cuando no parece hacerlo. Su relación con María le proporciona una confirmación constante de su poder, pero también alimenta una dinámica peligrosa en la que ambos se utilizan mutuamente. María, lejos de sentirse satisfecha, empieza a experimentar una inquietud que no esperaba. La ambición que la empujó a acercarse a Gabriel no logra silenciar del todo una sensación de vacío. La ruptura emocional con Andrés es ya un hecho, aunque ninguno de los dos lo verbaliza abiertamente. Lo que queda entre ellos es una convivencia tensa, sostenida por la inercia y por la incapacidad de dar un paso definitivo. Andrés, cada vez más aislado dentro de su propia familia, encuentra en su preocupación por Begoña una motivación clara. Sabe que intervenir supone arriesgarlo todo, pero también sabe que la inacción tendría un precio aún mayor. Su mirada hacia Gabriel ya no es solo de desconfianza, sino de abierta confrontación contenida. Marta, atrapada entre reuniones, decisiones y expectativas ajenas, encuentra en Chloe un refugio inesperado. Su relación, aunque secreta, le devuelve una sensación de autenticidad que creía perdida. Sin embargo, esa misma autenticidad es la que la expone al miedo constante de ser descubierta, juzgada o utilizada como moneda de cambio en un conflicto mayor. Chloe, consciente del terreno que pisa, se debate entre la lealtad a su empresa y la necesidad de proteger lo que siente. Cada vez que recibe noticias desde Francia, percibe con mayor claridad que Brossard no dudará en sacrificar a quien sea necesario para proteger sus intereses. Esa certeza convierte cada encuentro con Marta en un acto de valentía silenciosa. En la cantina, Claudia lucha con un conflicto mucho más íntimo, pero no menos intenso. La atracción que siente se intensifica, y con ella, el temor a traicionar la confianza de Carmen. El secreto empieza a pesarle como una carga que no sabe cuánto tiempo más podrá sostener sin consecuencias. Así, el capítulo avanza entre decisiones aplazadas y tensiones que se acumulan sin estallar. Todo parece contenido, controlado, pero esa contención es precisamente lo que hace presagiar un desenlace inevitable. Cada personaje, desde su lugar, siente que el equilibrio alcanzado es frágil, provisional, y que basta un gesto, una palabra o una revelación para que todo se precipite. Y mientras la noche cae sobre Toledo, la sensación que persiste es clara. El verdadero conflicto no ha hecho más que empezar, y lo que está en juego ya no es solo el control de una empresa, sino la posibilidad misma de elegir cómo y con quién vivir. Precisamente en ese instante en que todos creen que aún hay margen para la espera, comienzan a producirse movimientos que ya no pueden ocultarse bajo la apariencia de normalidad. No son gestos grandilocuentes ni decisiones públicas, sino acciones discretas que, sumadas, revelan que el tiempo de la contención ha terminado. Damián da el primer paso sin anunciarlo. No convoca reuniones ni exige explicaciones, pero empieza a recuperar presencia en los espacios donde antes era imprescindible. Se deja ver entre los trabajadores, escucha con atención y, sobre todo, pregunta. Su actitud es distinta a la del pasado. Ya no impone, ahora recoge. Esa diferencia no pasa desapercibida para quienes durante años lo vieron como una figura distante. Algunos obreros, aún cautelosos, comienzan a hablar. No lo hacen para quejarse, sino para compartir una inquietud común. La sensación de que la empresa se dirige hacia un punto de no retorno. Damián asiente,
guarda silencio y toma nota mental de cada palabra. Sabe que esa información, aparentemente insignificante, puede convertirse en la base de una estrategia sólida. Gabriel, por su parte, detecta ese cambio de actitud. No tarda en percibir que Damián ya no es un espectador pasivo. Aunque no puede reprocharle nada abiertamente, empieza a vigilar sus movimientos con una atención renovada. El equilibrio de poder que creía asegurado comienza a parecerle menos estable, y esa incertidumbre lo irrita más de lo que estaría dispuesto a admitir. La figura de Pablo Salazar se vuelve entonces aún más relevante. Su postura sigue siendo ambigua, pero su cercanía con Damián se hace cada vez más evidente. No hay pactos explícitos ni declaraciones públicas, pero sí una complicidad silenciosa basada en la observación compartida de un sistema que muestra signos claros de agotamiento. Para Gabriel, esa posible alianza representa una amenaza directa, no tanto por lo que pueda ocurrir de inmediato, sino por lo que podría desencadenarse a medio plazo. La posibilidad de quedar aislado, de perder el control de una narrativa que él mismo ha construido con tanto cuidado, empieza a rondarle como una sombra persistente. Mientras las tensiones empresariales escalan, la situación de Begoña alcanza un punto crítico. El embarazo avanza, y con él, una sensación creciente de urgencia. Ya no se trata solo de soportar una convivencia incómoda, sino de proteger su estabilidad emocional en un momento especialmente vulnerable. Cada día que pasa sin tomar una decisión se convierte en una carga más difícil de sostener. Begoña percibe con claridad que Gabriel ha dejado de ser un refugio. Su presencia, antes tranquilizadora, ahora le resulta opresiva. No necesita palabras para sentirse vigilada. Le basta con la certeza de que cualquier movimiento fuera del guión establecido podría desencadenar una reacción imprevisible. Andrés, cada vez más consciente de esa fragilidad, empieza a considerar opciones que hasta hace poco le parecían imposibles. La idea de enfrentarse abiertamente a Gabriel deja de ser una abstracción para convertirse en una posibilidad real. Sabe que ese paso implicaría romper definitivamente con muchas cosas, pero también entiende que no intervenir sería una forma de traición. En el otro extremo, María comienza a experimentar las consecuencias de sus propias decisiones. La relación con Gabriel, que inicialmente le ofrecía una sensación de poder y control, empieza a volverse incómoda. Se da cuenta de que ocupa un lugar secundario en un juego que no domina del todo, y esa constatación hiere su orgullo. Las discusiones con Andrés ya no son estallidos emocionales, sino intercambios fríos, casi administrativos. Ambos saben que el vínculo está roto, pero ninguno encuentra aún la forma de ponerle un final definitivo. Esa indefinición se convierte en un terreno fértil para el resentimiento y la culpa. Marta, por su parte, se enfrenta a un dilema que no puede posponer mucho más. La relación con Chloe se intensifica, pero también el riesgo de que alguien empiece a sospechar. Cada encuentro a escondidas refuerza el vínculo entre ambas, pero también incrementa la tensión emocional. Marta siente que vive dividida entre la mujer que es y la que se espera que sea. Chloe, atrapada entre su responsabilidad profesional y su implicación personal, empieza a cuestionarse hasta dónde está dispuesta a llegar. La presión desde Francia se intensifica, y con ella, la exigencia de resultados inmediatos. Sabe que cualquier desviación puede ser interpretada como una debilidad, y teme que su relación con Marta sea utilizada en su contra. En la cantina, Claudia se encuentra cada vez más cerca de una decisión que no sabe cómo afrontar. El silencio que mantiene con Carmen comienza a pesarle demasiado. Cada conversación trivial se convierte en un recordatorio de lo que está ocultando, y esa tensión interna amenaza con romper una amistad construida durante años. Así, las piezas empiezan a moverse con mayor claridad. Lo que antes eran intuiciones se transforma en acciones concretas, aunque todavía discretas. El equilibrio se tambalea, y cada personaje siente, a su manera, que se aproxima a un punto de inflexión. Nada se resuelve aún, pero todo se prepara. Las alianzas se perfilan, las lealtades se ponen a prueba y las decisiones aplazadas empiezan a reclamar atención. El silencio sigue siendo dominante, pero ya no es un silencio tranquilo, sino uno cargado de presagios. Y mientras la noche vuelve a caer sobre la colonia, queda claro que el conflicto ha dejado de ser latente. Ha empezado a manifestarse, paso a paso, empujando a cada uno hacia un límite del que será imposible volver sin consecuencias. Ese mismo día, la sensación de estar caminando sobre terreno inestable se vuelve imposible de ignorar. Ya no se trata de intuiciones ni de miedos difusos, sino de una certeza compartida,
las decisiones que se tomen a partir de ahora marcarán un antes y un después para todos los implicados. Damián comprende que ha llegado el momento de dejar atrás la mera observación. Sin confrontar directamente a Gabriel, empieza a mover piezas con una determinación que sorprende incluso a quienes lo conocen desde hace años. Recupera contactos, reactiva conversaciones olvidadas y, sobre todo, se permite mostrar una faceta más vulnerable, consciente de que el poder absoluto ya no es una opción viable. Pablo Salazar, atento a cada uno de esos movimientos, empieza a perfilar su propia postura. No se pronuncia abiertamente, pero su interés por la historia de la empresa y por la forma en que se ha gestionado el legado de los de la reina deja entrever que no piensa limitarse a un papel secundario. Su presencia introduce una tensión nueva, una expectativa que nadie sabe cómo interpretar del todo. Gabriel percibe ese cambio con claridad. La idea de que su control pueda estar debilitándose lo obliga a adoptar una actitud más defensiva. Ya no le basta con la influencia silenciosa. Necesita reafirmar su autoridad, marcar territorio, recordar a todos quién toma las decisiones. Sin embargo, esa necesidad de control empieza a mostrar grietas que antes no existían. En el ámbito personal, la situación de Begoña alcanza un punto límite. El desgaste emocional acumulado durante meses se manifiesta en pequeños gestos de agotamiento, en silencios cada vez más largos y en una dificultad creciente para ocultar lo que siente. El embarazo, lejos de ofrecerle serenidad, intensifica su sensación de encierro. Begoña empieza a cuestionarse hasta qué punto ha sacrificado su libertad en nombre de una estabilidad que nunca llegó a materializarse. La convivencia con Gabriel se ha vuelto una sucesión de rutinas vacías, de palabras medidas y de una vigilancia implícita que la hace sentirse cada vez más sola. La necesidad de protegerse a sí misma y al bebé se convierte en una prioridad que ya no puede postergar. Andrés, testigo silencioso de ese deterioro, toma conciencia de que la espera solo agrava el problema. La preocupación por Begoña deja de ser un sentimiento privado para transformarse en una determinación firme. Sabe que cualquier paso en falso puede tener consecuencias graves, pero también sabe que la pasividad sería imperdonable. Mientras tanto, María empieza a enfrentarse a las contradicciones de su propia elección. La relación con Gabriel, que en un principio le ofrecía una sensación de poder y autonomía, empieza a resultarle asfixiante. Descubre que su margen de maniobra es mucho más reducido de lo que imaginaba, y que su papel está condicionado por reglas que no controla. Las conversaciones con Andrés se vuelven cada vez más tensas. Ya no discuten para entenderse, sino para marcar distancia. Ambos parecen conscientes de que su relación ha llegado a un punto sin retorno, pero ninguno se atreve aún a pronunciar las palabras que formalizarían esa ruptura definitiva. Marta vive su propio conflicto en paralelo. La relación con Chloe se consolida emocionalmente, pero también se vuelve más peligrosa. El miedo a ser descubiertas se mezcla con la necesidad de no renunciar a lo que sienten. Cada encuentro clandestino refuerza su vínculo, pero también incrementa la sensación de estar desafiando un orden que no perdona fácilmente. Chloe, sometida a la presión constante de Brossard, empieza a percibir con mayor claridad los límites de su posición. Sabe que su implicación con Marta puede convertirse en un arma en manos de quienes buscan resultados a cualquier precio. Aún así, no está dispuesta a dar marcha atrás, aunque eso signifique exponerse. En la cantina, el conflicto interno de Claudia se intensifica. El secreto que guarda comienza a pesarle más que el temor a las consecuencias. La cercanía con Carmen hace que cada silencio se sienta como una traición, y la necesidad de sincerarse se convierte en una urgencia emocional que ya no puede ignorar. Entre los trabajadores, la inquietud se transforma en una vigilancia constante de cada movimiento de la dirección. El rumor de posibles despidos empieza a circular, alimentado por la falta de información clara y por la sensación de que las decisiones importantes se toman lejos de ellos. La confianza en la empresa se erosiona día tras día. Así, el capítulo avanza hacia un punto de inflexión donde las máscaras empiezan a resquebrajarse. Las estrategias se vuelven más visibles, las emociones más difíciles de contener y las decisiones, cada vez más definitivas. El equilibrio que se había construido tras el salto temporal muestra signos claros de agotamiento. Nada estalla todavía, pero el ambiente está cargado de una electricidad peligrosa. Cada personaje siente que el margen para seguir fingiendo se reduce, y que muy pronto será necesario elegir entre seguir sometido a una realidad insostenible o asumir el riesgo de cambiarlo todo. Unas horas más tarde, la tensión acumulada durante meses comienza a manifestarse de una forma más concreta.
Ya no es solo una sensación compartida ni un malestar difuso. Ahora se percibe en los gestos apresurados, en las conversaciones que se interrumpen al entrar alguien inesperado, en la manera en que cada personaje mide sus palabras con un cuidado casi excesivo. Damián entiende que su margen de maniobra es limitado, pero también que no está dispuesto a desaparecer en silencio. Su determinación se vuelve más evidente cuando empieza a dejar claro, sin necesidad de declaraciones públicas, que sigue siendo una figura a la que conviene escuchar. Algunos antiguos aliados, que durante meses se mantuvieron al margen, comienzan a acercarse de nuevo, atraídos por la posibilidad de un cambio de rumbo. Pablo Salazar observa este movimiento con interés creciente. Su postura, hasta ahora prudente, empieza a inclinarse hacia una implicación más directa. No porque busque el conflicto, sino porque comprende que la inestabilidad actual de la empresa exige definiciones claras. El silencio estratégico deja paso a preguntas más concretas, y esas preguntas incomodan a quienes preferirían que nada se moviera. Gabriel recibe esas señales como una advertencia. La seguridad que había construido durante el salto temporal empieza a resquebrajarse. Aunque mantiene su compostura, se vuelve más rígido, más atento a cualquier gesto que pueda interpretarse como un desafío. La necesidad de reafirmar su autoridad se convierte en una obsesión silenciosa que condiciona cada una de sus decisiones. La presión externa de Brossard se intensifica al mismo ritmo. El ultimátum ya no es una amenaza lejana, sino una cuenta atrás que nadie puede ignorar. Cada reunión, cada informe, se convierte en un recordatorio de que el tiempo se agota y de que las soluciones improvisadas ya no bastan. La posibilidad de perder la producción en Toledo se siente como una herida abierta en la comunidad. Entre los trabajadores, el ambiente se vuelve más tenso. Carmen percibe cómo la inquietud se transforma en una mezcla de rabia contenida y miedo. Los rumores circulan con mayor rapidez, alimentados por la falta de información oficial. La sensación de estar al margen de las decisiones que determinan su futuro genera un malestar que amenaza con estallar. Luis, cada vez más desgastado, se enfrenta a la realidad de que su talento ya no es suficiente para protegerlo de las consecuencias de una mala gestión. La idea de abandonar la fábrica, que antes parecía una posibilidad lejana, empieza a tomar forma como una opción real. Luz, consciente de su conflicto, intenta ofrecerle apoyo, aunque sabe que no puede tomar esa decisión por él. En el plano personal, Begoña alcanza un punto de agotamiento que ya no puede ocultar. El embarazo avanza y con él, la necesidad de estabilidad emocional. La convivencia con Gabriel se ha vuelto insostenible, marcada por una distancia fría y una tensión constante que la deja exhausta. Begoña siente que su espacio se reduce día tras día, y que cualquier intento de recuperar el control sobre su vida es percibido como una amenaza. Gabriel, lejos de suavizar su postura, refuerza su actitud de control. No necesita levantar la voz para imponer su presencia, le basta con marcar los límites de forma implícita. Esa forma de ejercer el poder, más sutil que la violencia abierta, resulta aún más difícil de combatir. Begoña lo percibe con claridad, y esa conciencia incrementa su sensación de vulnerabilidad. Andrés, incapaz de seguir observando desde la distancia, empieza a dar pasos más decididos. Su preocupación por Begoña se convierte en una motivación que supera cualquier temor a las consecuencias. Sabe que enfrentarse a Gabriel supone un riesgo enorme, pero también entiende que la inacción podría tener un coste irreversible, especialmente ahora que el parto se aproxima. María, atrapada en su propia contradicción, empieza a sentir el peso de una relación que ya no le ofrece la libertad que buscaba. La cercanía con Gabriel deja de ser una fuente de seguridad para convertirse en un espacio de incomodidad creciente. Descubre que su papel en ese vínculo está condicionado por un juego de poder que no controla, y esa constatación la llena de frustración. Las conversaciones con Andrés se vuelven cada vez más distantes, casi protocolarias. Ambos saben que su relación está rota, pero la incapacidad de cerrar ese capítulo los mantiene atrapados en una convivencia tensa, cargada de reproches silenciosos. La ruptura definitiva parece inevitable, pero aún no encuentran el momento para asumirla. Marta, por su parte, vive una intensificación de su conflicto interno. La relación con Chloe se consolida emocionalmente, pero el miedo a las consecuencias sociales y profesionales se vuelve más presente. Cada gesto de cariño debe ser ocultado, cada encuentro planificado con precisión. Esa necesidad de esconderse convierte incluso los momentos felices en experiencias marcadas por la ansiedad. Chloe, sometida a la presión constante de su empresa,
empieza a percibir que su margen de maniobra se reduce. Brossard exige resultados, y cualquier distracción puede ser interpretada como una falta de compromiso. Aún así, Chloe se resiste a renunciar a lo que ha encontrado con Marta, aunque eso signifique caminar al borde del abismo. En la cantina, Claudia se enfrenta finalmente a la imposibilidad de seguir guardando su secreto sin consecuencias. La tensión interna alcanza un punto crítico, y la necesidad de sincerarse con Carmen se vuelve casi insoportable. El miedo a herirla se mezcla con el temor de perder una amistad construida durante años. Así, el capítulo entra en una fase donde las consecuencias empiezan a hacerse visibles. Las decisiones tomadas en silencio comienzan a tener efectos reales, y los conflictos, hasta ahora contenidos, se preparan para salir a la luz. El equilibrio se rompe lentamente, pero de forma irreversible. Todo apunta a que el tiempo de la espera ha terminado. Lo que antes se ocultaba tras las apariencias empieza a reclamar su espacio, y cada personaje se ve obligado a enfrentar una verdad incómoda. Ya no es posible seguir viviendo como si nada estuviera ocurriendo. Al caer la noche, la colonia parece envuelta en una quietud engañosa. Nada estalla de forma inmediata, pero todo ha cambiado de manera irreversible. Los personajes lo sienten con una claridad inquietante. El tiempo de las medias verdades ha quedado atrás y, aunque nadie lo diga en voz alta, todos saben que ya no hay marcha atrás. Damián observa el resultado de sus primeros movimientos con una mezcla de cautela y determinación. No ha recuperado su lugar, pero ha logrado algo igual de importante: demostrar que sigue siendo una pieza central. Su figura vuelve a generar conversación, inquietud y expectativas. Para él, ese simple hecho es una victoria inicial en una batalla que sabe larga y costosa. Pablo Salazar, instalado ya en Toledo, confirma que su llegada no es anecdótica. Su presencia altera el tablero sin necesidad de declaraciones públicas. Cada gesto suyo es interpretado, analizado, temido. La pregunta sobre con quién se alineará permanece sin respuesta, pero precisamente esa ambigüedad es lo que lo convierte en una figura clave para el futuro inmediato de la empresa. Gabriel, consciente de que el control absoluto empieza a escapársele, se encierra aún más en sí mismo. El miedo a perder lo que ha construido lo empuja a endurecer su postura, a reforzar límites y a vigilar cada movimiento ajeno. Esa rigidez, lejos de protegerlo, lo aísla progresivamente, dejando al descubierto una soledad que nunca quiso reconocer. En el ámbito personal, Begoña llega al final del día exhausta, física y emocionalmente. El embarazo avanza implacable, y con él la urgencia de tomar decisiones que ya no pueden posponerse. La casa que comparte con Gabriel se ha convertido en un espacio hostil, donde cada silencio pesa más que cualquier discusión abierta. Begoña comprende que proteger a su hijo implica algo más que resistir. Implica elegir, y esa elección, aún no formulada, empieza a tomar forma en su interior con una claridad dolorosa. La sensación de estar atrapada da paso a una determinación silenciosa que marcará su camino en las próximas semanas. Andrés, desde la distancia, percibe ese cambio. Aunque no interviene directamente, sabe que el tiempo juega en contra de todos. Su preocupación se mezcla con una culpa persistente por no haber actuado antes. La certeza de que deberá enfrentarse a Gabriel deja de ser una hipótesis para convertirse en una obligación moral que ya no puede esquivar. María, por su parte, siente que el vínculo que la une a Gabriel se ha transformado en una jaula invisible. Lo que comenzó como una relación basada en la atracción y la conveniencia se revela ahora como un terreno lleno de restricciones. La libertad que creía haber ganado se diluye, dejándola frente a un vacío que no sabe cómo llenar. La distancia con Andrés se vuelve definitiva, aunque aún no haya palabras que lo certifiquen. Ambos entienden que su historia ha llegado a su fin, pero la incapacidad de cerrar ese capítulo mantiene abiertas heridas que seguirán sangrando en silencio. Marta y Chloe terminan el día refugiándose en la intimidad que han conseguido construir a pesar de todo. Su relación, aún oculta, se convierte en un espacio de resistencia frente a un entorno que no les ofrece seguridad. Sin embargo, ambas son conscientes de que esa felicidad frágil pende de un hilo, amenazada por un contexto que no perdona las debilidades. Chloe sabe que la presión de Brossard no hará más que aumentar. Marta, por su parte, intuye que tarde o temprano tendrá que enfrentarse a las consecuencias de amar sin permiso. Ese conocimiento no las separa, pero añade una sombra inevitable a cada gesto de complicidad. En la cantina, Claudia se queda sola tras cerrar. El silencio del local amplifica sus pensamientos. La decisión de seguir ocultando la verdad a Carmen empieza a resultarle insoportable.
El conflicto interno que arrastra amenaza con estallar en cualquier momento, consciente de que la sinceridad puede destruir, pero la mentira también. Así, el capítulo se cierra sin grandes explosiones, pero con una tensión que se filtra en cada rincón de la colonia. Las posiciones están tomadas, los conflictos definidos y las emociones al límite. La tercera temporada se presenta como un terreno sin certezas, donde cada paso tendrá un precio. Nada se ha resuelto, pero todo ha comenzado. Y mientras las luces se apagan, queda claro que la calma ya no forma parte de Sueños de Libertad.